Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Pablo Norambuena y estoy invitado a acompañar este curso con un módulo acerca de estigma y salud mental. Vamos a abordar algunos temas vinculados al marco conceptual sobre el estigma para luego desarrollar algunos ejes de la intervención sobre el estigma. Este es un módulo pequeño, entonces no vamos a tener espacio, por supuesto, para detalles, ¿no? Pero sí para un marco general acerca de este tema que es tan importante. Y bueno, trataremos de decir también por qué es importante. Y sobre el final del módulo, les voy a sugerir algunos recursos para revisar y para desarrollar algún trabajo durante estos días después que vean esta pequeña clase. Eh, bueno, yo soy psicólogo, soy doctor en psicología, soy parte del equipo de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Ese un poco son los lugares de los cuales desarrollo mi trabajo y este es uno de los temas en los que he estado trabajando. ¿Sí? Así que es un gusto compartirles lo que viene a continuación. Me voy a ayudar de esta presentación que están viendo allí, así que vamos a ir siguiéndola y yo voy relatando algunos de los puntos importantes que aquí aparecen. ¿Sí? Bueno, primero hablemos del estigma y la salud mental como un problema de salud. ¿Sí? El tema ese, fundamentalmente, llegar a ese tema, a cómo esto es un problema de salud, cómo esto tiene ese tipo de carácter. Estigma es un concepto, sin embargo, más antiguo y mucho más amplio, no está solo circunscrito a la salud mental ni a la salud, ¿no? De hecho, es tan antiguo que su origen lingüístico es griego, ¿sí? Proviene de stigmata, y stigmata está referido a una marca, una cicatriz en el cuerpo, para significar algo. Esa marca representa algo, que esa persona es un esclavo, un criminal, ¿sí? O una persona apartada, digamos, del resto de la sociedad. Estigma también es un concepto que tiene un origen bíblico. Eh, Este es la historia de Caín, ¿sí? Marcado por Dios para que, como marca, como registro de que él había matado a su hermano Abel. ¿Sí? Y con ello, entonces, ese registro significaba un castigo y un castigo también ante otros, una muestra ante otros, ante el resto de la sociedad. Eh, desde entonces, digamos, los estigmas están asociados a una serie de significados. Los religiosos son los más conocidos, ¿no? O a lo mejor algunos de los más conocidos. San Francisco era un santo que tenía estigma, el Padre Pío, más moderno, a la derecha también tenía estigma en las manos, esas llagas, ¿no? Que representaban un poco las llagas que Jesús había sufrido, digamos, durante la crucifixión. Bueno, desde aquí hasta películas de terror, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto eh, películas de terror hace muchos años que tienen el concepto de los estigmas o de hecho el nombre. Hay una película hace algunos años que se llama Stigmata, Stigma. Pero claro, en la ciencia social, para la salud mental significa otra cosa, pero vamos a ver que el concepto no es tan alejado, que es bastante parecido a esto que le da, a la raíz que le da origen, ¿no? Eh, el estigma, entonces, para nosotros, en este campo en el que trabajamos, se refiere a una atribución de características negativas a un individuo o un grupo de personas también, sobre la base de ciertas condiciones o particularidades que esa persona tiene, pero que no son negativas en sí mismas. ¿Sí? O sea, se asocia una característica negativa a algo que naturalmente no tenía una condición negativa para un grupo de personas en particular. En el caso que nos interesa a nosotros, para el grupo de personas que tiene un problema de salud mental o un diagnóstico de salud mental, incluido aquí no solamente, qué sé yo, eh, esquizofrenia o la depresión o el trastorno ansioso, un ataque de pánico, ¿entiendes? Incluido eso, pero también el uso de alcohol y de drogas, por ejemplo, y otros temas que están vinculados con el gran campo de la salud mental. Eh,
Irving Goffman es probablemente el autor más importante en nuestros tiempos, digamos, que nos introduce al estigma como concepto asociado a lo que nosotros lo usamos ahora. Eh, bueno, Goffman indica que el estigma no es solamente una condición interpersonal, ¿no? Quiero decir, no es una cosa que solo provoque molestia de repente, ¿sí? Eh, sino que provoca un sufrimiento importante que está asociado a que el estigma se vive como una amenaza a la identidad de las personas. Eh, para desarrollar esto, él nos habla de tres tipos de identidad: la identidad social, la identidad personal y la identidad del yo. Y están todas asociadas un poco con el estigma. La identidad social es como el individuo se presenta al mundo amplio, ¿cuál es la imagen que presenta el mundo amplio, ante quienes no lo conocen, ¿sí? La identidad personal es el reconocimiento del individuo por el círculo de quienes sí lo conocen, ¿sí? Bueno, el estigma puede penetrar en ambos campos identitarios, ¿no? Que si una persona está asociada a cierta característica que a su vez tiene una atribución negativa, ¿no? Se vive como negativa, como por ejemplo ser loco, o tener un trastorno de salud mental, o un diagnóstico de salud mental. Entonces, esa imagen, digamos, alterará la identidad social de esas personas ante quienes no conocen a esa persona, ¿no? Pero también la identidad personal ante quienes sí lo conocen, ¿no? Aun cuando las personas del mundo circundante, familia o la comunidad, conozcan a una persona y la conozcan eh, en la trayectoria de su vida, ¿sí? O antes de recibir un diagnóstico, por ejemplo. De todas maneras, ese diagnóstico va a marcar un poco la relación de los otros con esa persona. Las personas van a hacer una atribución sobre ellas asociadas a un diagnóstico. Pero claro, probablemente lo más agudo se vive a nivel de la identidad del yo, ¿no? Que es cuando las personas atribuyen sobre sí mismas esas características que no necesariamente eran negativas en principio. O sea, toda esta vuelta desde las atribuciones que se desarrollan socialmente, luego personalmente frente a quienes me rodean, para finalmente llegar a penetrar en la identidad propia, ¿no? En las atribuciones que una persona se hace a sí misma. Y el estigma, en este caso, tiene el poder de vincularse a todo este espacio identitario de las personas. Eh, Sabemos también, esto es una clasificación clásica del estigma, que el estigma puede ser ordenado, digamos, en función de tipos de estigma. Un estigma público, que es este estigma como de la población general, lo que existe en la opinión pública, por ejemplo, asociado a salud mental. Hay estigma institucional, que son las prácticas de las instituciones que de alguna manera producen desventajas en algunas personas o en algunos grupos. Hay estigma familiar, el estigma de la familia, digamos, hacia las personas en este caso, con diagnóstico de salud mental. Eh, es interesante este punto porque muchas veces ese estigma de la familia se origina no en una atribución negativa en principio, ¿no? Sino que en una, digamos, sensibilidad de ayudar, honesta, digamos, de proteger, a veces de sobreproteger. Y en esa dinámica que en principio no es negativa, se producen ciertas atribuciones que finalmente son negativas, ¿no? Por ejemplo, sobreproteger a alguien, digamos, sobre cuidar a alguien que está asociado a, de alguna manera, definir a alguien como incapaz o competencias distintas y menores que el resto de hacerse cargo de las cosas que le pasan, ¿no? Y eso, bueno, luego influye también en las personas sobre sí mismas. Y bueno, está el autoestigma, ¿no? Que está asociado con esta última definición de identidad que antes hacía Goffman, ¿no? Que es como las personas atribuyen sobre sí mismas y ponen en sí mismas los estereotipos que estaban de alguna manera definidos fuera, ¿no? Eh, bueno, también hay dominios del estigma, ¿sí? Aquí hay una cita en particular de Thornycroft. Thornycroft es un autor que uno puede buscar y uno de los autores probablemente más importantes para los desarrollos vinculados a estigma actualmente. Y él habla de los dominios del estigma. Él dice que hay tres dominios, ¿sí? Y esto es súper importante porque hay un dominio que es el dominio del conocimiento, ¿sí? Que tiene que ver con el dominio cognitivo, con lo que sabemos, ¿no? La ignorancia es como
la cara estigmatizante, digamos, del dominio del conocimiento. Luego hay un dominio actitudinal, ¿sí? Que es afectivo, ¿no? No tiene que ver con saber o no, ¿no? Tiene que ver con sentir ciertas cosas, ¿no? El prejuicio es la expresión estigmatizante del dominio afectivo. Y luego hay un dominio conductual, ¿no? Que tiene que ver con hacer ciertas cosas en relación a esa atribución, ¿no? La discriminación es la expresión del dominio conductual. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces las personas saben bien, digamos, respecto de algo o un grupo de personas, ¿ya? Eh, por ejemplo, pasa mucho en trabajadores de la salud, ¿sí? O pasa mucho en estudiantes de carreras de la salud, por ejemplo, de la salud mental, que a nivel de conocimiento, ¿ya? Saben, ¿sí? Saben que la enfermedad mental, por ejemplo, no está relacionada necesariamente a condiciones negativas, ¿ya? O a incapacidades, por ejemplo, ¿sí? Si uno les pregunta a esas personas saben que no es así, son capaces de responderlo así, y es real, es legítimo, no es que estén mintiendo, saben que es así, ¿ya? No obstante, una persona puede saber que no hay atribuciones negativas, o que no hay condiciones negativas en alguien, pero sin embargo sentir, ¿sí? Cierto prejuicio respecto a las personas, o derechamente discriminar a ciertas personas, ¿ya? Una persona sabe que una persona con depresión, digamos, es competente frente a su vida, ¿sí? Eh, absolutamente en todos los dominios de su vida, y puede ser buen trabajador, buen estudiante, buen padre o madre, buena pareja, buen vecino, buena vecina, ¿sí? Buen amigo, buena amiga, etcétera, ¿no? Puede cuidar bien a su hijo, etcétera, ¿no? No obstante, saber eso legítimamente, al mismo tiempo se pueden generar prejuicios o discriminaciones frente a esas personas, ¿sí? O uno preferiría no estar al lado, digamos, o uno preferiría no contratarlos, o uno preferiría no trabajar con esa persona y trabajar con otra, o uno preferiría, ¿me entienden? Etcétera. Eh, Esto es importante para entender el estigma, pero también es importante para intervenirlo, ¿ya? Porque lo otro que nos demuestra esto es que saber no soluciona los problemas vinculados al estigma. Y educar, entonces, tampoco soluciona los problemas vinculados al estigma, ¿no? O sea, es un paso importante porque es un dominio, y ya ven que los dominios influyen en los otros, por supuesto, pero no es un paso suficiente, ¿ya? Podemos hacer un curso sobre trastornos mentales, por ejemplo, ¿ya? Y podemos desmitificar la enfermedad mental, ¿ya? Y sus condiciones de discapacidad, ¿ya? Y las personas pueden entendernos, ¿no? O sea, puede ser un curso exitoso desde ese punto de vista. Sin embargo, las personas pueden seguir sintiendo rechazo, digamos, frente a personas con problemas de salud mental, y por lo tanto prejuicio, y las personas pueden seguir discriminando, o sea, actuando eh, eh, en la separación, digamos, de las personas con trastornos mentales, ¿no? Entonces, para intervenir necesitamos influir en los otros campos, ¿no? De alguna manera, en el campo de la actitud y en el campo de la conducta. Eh, Ahora bien, ya lo dije delante, pero quiero insistir sobre un punto, ¿ya? El estigma no es un problema solo interpersonal. No, no se trata de que alguien se sienta bien o mal, se sienta peor o sufra por lo que otros piensan o dicen de él o ella. No, no es solamente un problema que se relaciona con eso y con la molestia como subjetiva, que ya es harto, ¿eh? No, no quiero decir que sea poco, pero no es solamente ese el problema del estigma, sino que el problema del estigma es un problema de salud, propiamente tal, ¿sí? Y esto se ha venido desarrollando en los últimos años con cierta fuerza, y hay evidencia científica que lo demuestra, ¿no? Muchas veces las personas con problemas de salud mental, ¿sí? Experimentan vergüenza, ostracismo, digamos, se encierran, ¿cierto? Marginalización, que tiene relación con su diagnóstico, ¿ya? Y de hecho, es tan así que muchas personas sienten que las consecuencias del estigma se viven, se experimentan como peores que las consecuencias de la enfermedad misma, ¿no? Es decir, las personas con diagnóstico de salud mental pueden tener algunas crisis cada tanto rato, ¿no? Algunos quiebres que requieren, que se viven como críticos y que requieren apoyo, eh, etcétera, ¿no? Pero en general las consecuencias del estigma los acompañan a esas personas de manera más permanente que las crisis mismas, ¿no? Las crisis vienen y luego pasan,
¿sí? Pero el estigma se mantiene. Una persona con esquizofrenia, por ejemplo, es víctima del estigma por tener esquizofrenia, aun cuando no esté en un episodio, digamos, de delirio, por ejemplo, ¿no? Aun cuando una persona con esquizofrenia esté estable, digamos, en relación a su sintomatología, y aun cuando esté más o menos incorporada a su vida, digamos, ¿sí? A su casa, a su familia, a su pareja, a su trabajo, ¿ya? No obstante, probablemente va a tener o va a sufrir algunas de las consecuencias del estigma que actúa de manera permanente, ¿no? Sistemática sobre las personas. Y eso hace que las personas muchas veces sientan que el estigma es peor que la misma enfermedad. Por otro lado, el estigma se traduce en algunas desventajas sociales, ¿no? O sea, eh, desventajas en ámbitos de la vida como las relaciones personales, y la pareja, y las amistades, y la vida comunitaria, ¿sí? De alguien que es catalogado con cierta enfermedad y se atribuye que eso significa que esa persona, por lo tanto, no va a poder hacer esto, ¿sí? O va a representar un peligro, ¿no? Otra de las significados que se asocian muchas veces a la trastorno de salud mental, ¿ya? Y también a la educación, digamos, ¿no? A las oportunidades de educación, a la integración en establecimientos educacionales. Las personas con trastorno de salud mental muchas veces ven dificultad, ven con mayor dificultad que las que no tienen ese diagnóstico, completar sus estudios, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y al trabajo, por supuesto, ¿no? O sea, a las personas con trastorno de salud mental les cuesta muchas veces eh, conseguir trabajo, mantener los trabajos, tener trabajo en igualdad de condiciones que el resto de las personas sin el diagnóstico, etcétera. Eso tiene consecuencias, por supuesto, consecuencias materiales, ¿no? Y no son, de nuevo, solo interpersonales. Ingresos más bajos, desempleo, y también acceso reducido a servicios, que todos necesitamos, ¿no? Así que el estigma tiene consecuencias, ¿no? Para la vida de las personas. Y de nuevo, consecuencias materiales, ¿sí? Eh, pero todavía más, ¿no? O sea, el estigma, según algunos autores, es una crisis de la salud, ¿ya? Hay una editorial de la famosa revista Lancet del 2016, que es la foto que está puesta ahí, que se llama la crisis de salud del estigma de la salud mental. Y, y la hipótesis, no solamente la hipótesis, en realidad, el hallazgo que se trata de formular es muy contundente, ¿no? Las personas con enfermedades mentales severas mueren décadas más temprano a veces, ¿sí? De lo que debieran, y no es por suicidios o por lesiones vinculadas a las enfermedades, sino que muchas veces por una pobre salud física, ¿sí? Asociada a las enfermedades de salud mental. ¿Y cómo se produce esa asociación? Bueno, de muchas maneras, pero según estos autores, el estigma forma parte principal de este problema, ¿ya? ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, a través de lo que se denomina diagnósticos eclipsados, ¿no? O sea, muchas veces el trastorno de salud mental hace figura sobre el fondo, ¿no? Toma demasiada presencia y de esa manera entonces se eclipsa, como un eclipse, ¿no? El sol y la luna, eclipsa otras cosas que le pasan a las personas, ¿no? Y eclipsa otras necesidades que las personas también tienen. Y esto es súper importante porque la salud de las personas es integral, las necesidades de las personas son integrales también. Una persona con trastornos mentales severos no tiene solo necesidades asociadas a tener trastornos mentales severos, ¿no? Una persona con depresión no tiene solo necesidades asociadas a la depresión, ¿sí? Una persona con problemas por uso de alcohol no tiene solo necesidades asociadas al uso de alcohol, sino que son personas que tienen diabetes, presión alta, mujeres que se embarazan, personas que tienen accidente y necesitan atención de urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen cáncer, o sea, lo que las personas tienen, ¿no? En la vida común y cotidiana. Las personas tienen necesidades complejas y sufren padecimientos que son diversos, ¿no? Así es la vida. Pero bueno, lo que sucede con la salud mental es que el diagnóstico de salud mental ocupa tanta atención, ¿sí? Que oscurece todo el resto de las necesidades. Y eso redunda finalmente en que todo el resto de las necesidades de salud de las personas no son atendidas, ¿sí? Entonces, el cáncer en una persona con depresión es probablemente atendido más tarde que el cáncer en una persona sin depresión, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? La,
presión alta en una persona que bebe mucho, que tiene problemas con el consumo de alcohol, probablemente es vista como simplemente oscurecida por los problemas de alcohol, ¿sí? He atendido el problema del alcohol primero y he dejado de lado el segundo, ¿no? Eh, por ejemplo, el fumar también es interesante para los trastornos mentales severos. Se asocia que las personas con trastornos mentales severos, con esquizofrenia, por ejemplo, fuman, ¿ya? Y como tienen esquizofrenia, entonces nos hacen mucho esfuerzo para promover la cesación del tabaco, de fumar, ¿no? Porque se asocia a que hay algo todavía peor, entre comillas, que es la esquizofrenia. Entonces, ¿para qué esforzarse, digamos, en que alguien deje de fumar si en realidad al menos está estable, ¿sí? Y entonces que fume nomás, ¿ya? Y esa persona entonces se muere de cáncer, digamos. Por supuesto que antes de que por esquizofrenia, ¿entiendes? Eh, Esto es súper importante, ¿ya? Y explica en la visión de estos autores una de las consecuencias más importantes del estigma, que es que sea esto, un problema de salud, algo que literalmente mata. Entonces, no solamente molesta o hace sufrir, sino que mata. Eh, por otro lado, además de los diagnósticos eclipsados, sucede que el estigma se transforma muchas veces en una barrera para que las personas busquen ayuda, ¿ya? Pero también para que la mantengan, ¿sí? O sea, muchas personas con problemas de salud mental no buscan ayuda, ¿ya? Muchas personas retrasan la búsqueda de ayuda, o sea, no buscan ayuda de manera oportuna cuando las cosas pasan, ¿no? O de manera anticipada o inicial, sino que de manera más bien tardía porque aguantan para no vincularse a la red de salud que los pueda estigmatizar, digamos, o para no tener un diagnóstico que pueda producir que el resto de las personas a su alrededor las puedan estigmatizar. También las personas dejan el tratamiento, ¿ya? Por razones así. De manera que esto también influye en la peor condición de salud de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Tienen tratamientos tardíos, tratamientos que no terminan, tratamientos abandonados, etc. ¿Sí? Eh, Bueno, y sin contar, además, digamos, la discriminación estructural o sistémica que hay, ¿no? O sea, que tienen que ver no solamente con lo que se produce entre las personas, los sistemas de salud, y los trabajadores de salud, y la gente, la comunidad, etcétera. No solamente allí, sino que a través de la estructura de nuestra sociedad, ¿no? Eh, Uno podría afirmar que hay una discriminación y hay un estigma detrás, por ejemplo, de que los presupuestos asociados a salud mental sean muchísimo menores que los presupuestos asociados a salud física. A pesar de que la carga que se produce por enfermedad mental es muy alta, ¿sí? Incluso en comparación con muchas de las enfermedades físicas que aparecen como más importantes para la opinión pública, ¿ya? Y entonces eso es de alguna manera una discriminación que es estructural, ¿sí? Bueno, hasta aquí, lo último que voy a decir es que todo esto que acabamos de decir, ¿sí? Todo eso es todavía peor en ciertas personas, digamos, en ciertos grupos poblacionales, ¿ya? Hay ciertos grupos poblacionales que tienen, que ahí están calificados aquí en la lámina como personas con necesidades múltiples y complejas, ¿ya? Que por supuesto sufren de estigmas, digamos, duplicados, digamos, potenciados, ¿ya? Un ejemplo, un triste ejemplo, es el ejemplo de las personas que en situación de calle, ¿ya? Las personas en situación de calle muchas veces están en la intersección entre un montón de condiciones estigmatizadas, ¿no? Lo cual hace potenciar, digamos, las consecuencias del estigma, ¿ya? Por eso que las personas que en situación de calle, digamos, son una población que debería ser prioritaria en nuestra atención, porque, por un imperativo ético, digamos, ¿no? Un ejemplo clásico son las personas que viven en la calle, que tienen algún trastorno de salud mental, como por ejemplo una esquizofrenia, ¿ya? Y que además tienen algún problema con consumo de alcohol o drogas, ¿ya? Ahí hay tres condiciones estigmatizadas, ¿no? Y eso tiene consecuencias prácticas, ¿no? Quienes trabajan en la red de salud lo experimentan mucho, ¿ya? Por ejemplo, las personas que viven en la calle y tienen problemas con alcohol, ¿sí? Tienen dificultad para acceder a servicios sociales, ¿sí? A pesar de que vivan en la calle porque tienen problemas con el alcohol, ¿ya? Pero al mismo tiempo tienen dificultad para acceder a los servicios de atención sobre alcohol porque viven en la calle, ¿sí? Entonces, finalmente, es muy difícil, digamos, para estas personas
conseguir el acceso a los servicios sociales y sanitarios que necesitan. ¿Sí? Hagamos una nota aquí de contingencia, y si le agregamos COVID a todas estas cuestiones que dije antes, hay un cuarto elemento estigmatizador que hace que una persona con COVID, que vive en la calle, que tiene problemas con el alcohol, por ejemplo, tenga muy difícil, pero muy difícil, el abordaje de cualquiera de esos problemas, ¿no? Dicho sea de paso, los problemas son integrales, entonces tampoco sirve abordar un problema de uno, deberíamos abordarlos todos, ¿no? Pero ¿qué hacer con el estigma? ¿Cómo intervenir sobre él? Ya les dije al principio de este módulo, ¿no? Lamentablemente en esta pequeña capsulita no tenemos tiempo para desarrollar intervenciones, pero sí quiero poder comentarle algunas claves para entender cómo abordar el estigma desde el punto de vista de las intervenciones que demuestran ser más efectivas para reducir el estigma, ¿ya? Según la evidencia científica, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es un poco lo que señalaba, lo que adelantaba antes en relación a los dominios del estigma, ¿sí? A nivel de conocimiento y a nivel de actitudes, es decir, a nivel cognitivo y a nivel afectivo, se ha encontrado que hay muchas intervenciones que sí pueden influir sobre el estigma, ¿ya? En esos dominios, ¿no? Entonces, si hacemos cursos sobre trastornos mentales, si desmitificamos, ¿no? Si acercamos a las personas a estas nociones, ¿sí? Si hacemos un ejercicio empático, además de ciertas habilidades eh, de intervención, podemos, ¿sí?, influir a nivel de conocimiento y actitudinal respecto del estigma. Pero lamentablemente lo que resulta más difícil de intervenir, ¿ya? Y esto es para todas las estrategias que tratan de influir sobre el estigma, es el dominio conductual, ¿ya? Es decir, el dominio de la discriminación, ¿sí? Las personas son capaces entonces de pensar de alguna manera sin estigma, de sentir sin estigma, pero siguen actuando discriminando a personas por ciertas condiciones, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo voy a decir ahora de manera positiva, no como la brecha, sino que el desafío más grande que tenemos para intervenir sobre el estigma es poder influir sobre la conducta, ¿no?, sobre el nivel de la conducta. Eh, bueno, de las intervenciones que han mostrado algunos efectos, ¿ya? La educación en salud mental y las acciones de información son una de ellas, ¿no? Informar en salud mental, ¿no? Desmitificar, ¿ya? Eh, bueno, parecen ser efectivas, ¿ya?, en el mediano plazo, ¿sí? No obstante, son más efectivas cuando están combinadas con el contacto directo o indirecto, ¿ya? Esto lo vamos, aquí me adelanto un poco a algo que viene en la lámina después, pero eh, el contacto directo o indirecto, es decir, la experiencia de vinculación con una persona eh, que porta de alguna manera el estigma, ¿sí?, es probablemente una de las estrategias que resulta ser más efectiva para disminuir el estigma. Conocer a alguien, ¿no?, con un trastorno de salud mental. No que un profesor a uno le cuente de qué se trata o no se trata un trastorno de salud mental, ¿ya? No que una persona como yo diga que un trastorno de salud mental no es un peligro, digamos, no representa un peligro para las personas, ¿no? Sino que conocer a alguien, ¿sí?, vincularse con personas que tienen trastorno de salud mental y vivir de experiencia directa, digamos, que efectivamente no hay un peligro allí, ¿sí?, que efectivamente no hay discapacidades naturales allí, ¿sí?, que efectivamente, ¿me entiendes?, no hay debilidad de la persona vinculada a la enfermedad mental, etcétera, ¿no? Estoy tratando de reproducir algunos estigmas que comúnmente se atribuyen a personas con diagnóstico de salud mental, ¿sí? Contacto directo. Entonces, claro, la educación puede servir porque ayuda a informar, ¿no?, porque ayuda a conocer, y eso nos aproxima al primer dominio del estigma, pero es el contacto directo el que nos va a permitir ir más allá y llegar al dominio de lo afectivo y ojalá de lo conductual. Eh, no hay evidencia suficiente que la psicoeducación, en todo caso, o la psicoterapia, ¿ya?, o también las intervenciones basadas en el entretenimiento, las artes, puedan reducir el estigma a mediano y largo plazo, ¿no? A veces en el corto plazo sí hacemos una actividad aquí en la plaza y ¿sí?, movilizamos y qué sé yo, y al otro día sí preguntamos, está como todo el mundo bien feliz y no pasa nada y todo, digamos, ideas positivas frente a las personas con problemas de salud mental, pero en las 2 semanas ya volver a toda la normalidad
y al mediano y largo plazo se acabó, digamos, el efecto de la actividad, ¿ya? Esto es importante porque muchas veces la tentación que tenemos al reconocer el problema del estigma como un problema urgente de intervenir es hacer algo rápido, ¿ya? Y claro, se nos ocurre muchas veces hacer cosas tales como psicoeducación, pues, justamente, o, ¿sí? O actividades de entretenimiento, que no son las más efectivas, ¿ya? Al parecer. Bueno, esto es lo que yo había dicho antes, el contacto social es el tipo más efectivo de intervención eh, para producir mejora a nivel de conocimiento y actitud, ¿no? Todavía es débil saber si esto produce cambio en el largo plazo, ¿no? Pero al menos en el medio plazo sí produce cambio, ¿ya? Vincularse, ojalá directamente con personas con problemas de salud mental, pero al menos, si no de manera indirecta, como decíamos delante, y eso es conocer experiencias de personas en primera persona, perdón, conocer experiencias en primera persona, por ejemplo, puede ser una manera de acercarse cuando no hay posibilidad de hacer un contacto social directo, ¿sí? Y bueno, y la desmitificación de la salud mental parece ser una meta clave, ¿no? Todo el trabajo asociado a mitos puede ser útil a nivel de conocimiento al menos para sensibilizar a grupos de poblaciones o a comunidades con las que trabajamos, ¿ya? Eh, para comenzar entonces, por ejemplo, una estrategia más larga sobre estigma, desmitificar siempre es bienvenido porque es efectivo, las personas comprenden y además es útil, podemos avanzar porque hay muchos mitos relacionados con la salud mental. Bueno, otra estrategia, o que ha sido acuñada como estrategia, porque en realidad muchas veces no se trata de algo que comience como una estrategia para intervenir el estigma, sino que se trata muchas veces de una aproximación natural, digamos, de ciertos grupos para enfrentar el gran problema de la salud mental, digamos, es el orgullo, ¿no? Patrick Corrigan es otro de los grandes autores en estima y salud mental que ustedes pueden buscar y van a encontrar muchas cosas de él, así como Graham Thornycroft antes le señalé. Y él habla del orgullo como estrategia para enfrentar el autoestima, ¿ya? Y asociado a los conceptos que están ahí en la lámina, ¿no? Como salir del closet, ¿no? O sea, anunciar públicamente la diversidad personal como forma de control sobre la propia vida, ¿no? En el fondo, asumir la marca, el estigma, la marca, como una diferencia válida, ¿ya? O sea, reivindicar la identidad asociada a la marca, más que negarla, más que desmitificarla, más que combatirla, ¿sí? Es tomarla y decir, esto es un elemento identitario, ¿sí? Eh, y es una diferencia válida, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no? Yo soy así, ¿ya? Eh, Esto está asociado con el enfoque de la política de la identidad, digamos, Anspach, ¿ya? Un autor que uno puede buscar para encontrar esto, ¿sí? Eh, con seguridad ustedes conocen de esto, porque el orgullo como estrategia ha proliferado en el último tiempo. Por supuesto, asociado a la salud mental, pero también a otras poblaciones estigmatizadas como la población LGBTI, ¿no? Por ejemplo. Aquí hay algunas muestras esto no es chileno, está en inglés, por supuesto, perdón por eso, pero sí. Por ejemplo, el movimiento de Hearing Voices, que es como escuchar voces, como reivindicar, digamos, eh, escuchar voces como algo que puede pasar, ¿no? O, o este afiche que está aquí a la izquierda, ¿no? Que es como eh, descansa de la presión, ¿sí? No sufra en silencio, ¿no? Eh, de nuevo, poner afuera, ¿no? No esconder, ¿sí? Sí que no hay que poner afuera, reconocer. O el mad pride, el orgullo loco, ¿sí? O aquí hay también una help the normals, como ayuda a lo normal. Y en Chile esto ha tenido, por supuesto, también eco, ¿no? Hay una organización que es Locos por Nuestros Derechos, se hace una marcha del orgullo loco en Chile. La sexta fue el año pasado, que la ficha que está a la izquierda, ¿no? Y bueno, ya ven, o sea, esto ya tiene 6 marchas, 6 años, otros tantos años de trabajo y son movimientos, organizaciones
que defienden, digamos, el orgullo y la marca como elemento de la identidad. ¿Ya? Es también una manera de combatir, en este caso, el autoestigma, ¿no? ¿Sí? Eh, Esta atribución sobre sí mismo que podía ocurrir al final, digamos, de un proceso estigmatizante social. Eh, es interesante, y esto es un par de notas para cerrar un poco el módulo, ¿ya? Y ya cerrando el módulo. Es interesante que probablemente la red de salud sea uno de los espacios más importantes para combatir el estigma, ¿ya? Y es muy importante porque, bueno, obviamente los agentes de salud, los agentes comunitarios, los trabajadores de la salud tienen un rol clave, ¿no? Porque muchas veces también son personas que están asociadas a la solución del problema, o son personas a las cuales las personas con problemas recurren, ¿no? Cuando tienen una crisis o cuando requieren solucionar lo que les pasa. Así que, por supuesto que desde allí el rol de agente o trabajadores de la salud es clave, ¿no? Es clave también porque si los agentes comunitarios, los trabajadores de la salud, no conocen del estigma, ¿sí? Pueden estar ciegos frente a esto que estamos hablando acá. Y por lo tanto reproducir los diagnósticos eclipsados, ¿no? Reproducir la ignorancia frente a otros diagnósticos y necesidades de las personas, reproducir los problemas de acceso y las barreras que muchas veces generamos y, las personas, y hacen que las personas nos consulten tarde o no nos consulten, etcétera. O sea, si no sabemos, ¿sí? Podemos reproducir eso, ¿ya? Y no combatirlo, ¿ya? Pero todavía más, se ha estudiado bastante ya, eh, el hecho de que en la red de salud los trabajadores de la salud reproduzcan muchos estigmas también, ¿ya? Y bueno, no hay que sentirse culpable de esto, digamos, pero hay que reconocerlo y enfrentarlo, ¿sí? Esto es importante tomar conciencia de esto. Y que los equipos de trabajadores de la salud, que los equipos de agentes de salud comunitarios puedan reconocer un poco el estigma que hay detrás de las prácticas que todos tenemos, ¿no? Que todos hacemos muchas veces, ¿no? Y recordar, por ejemplo, que el estigma muchas veces parte de un objetivo positivo de ayudar, pero, ¿sí? Eh, y, y- o sobreproteger a personas, ¿no? Por ejemplo. Por todas estas razones, probablemente si no tuviera que elegir dónde partir para intervenir el estigma, una buena idea sería partir por intervenir sobre el estigma en personas que prestan ayuda, ¿sí? En agentes comunitarios otra vez, agentes sociales de salud, trabajadores de la salud, ¿sí? Les voy a dejar acá como un recurso un video de YouTube que está aquí, ahí está el link, ¿no? Que es acerca del estigma y la atención en salud, ¿sí? De personas con enfermedad mental. Este es un video que en todo caso es andaluz, es de Andalucía, ¿sí? En España se han desarrollado experiencias súper interesantes para abordar el estigma y la salud mental en la red de salud. Y se los recomiendo, un video que tiene unos 20 minutos y reproduce visiones respecto al estigma en la red de salud, desde trabajadores de la salud, pero también desde usuarios, ¿sí? Personas de la comunidad vinculada a espacios de la red, etcétera. Yo pienso que les puede parecer interesante revisar esto y pensar, de alguna manera reconocernos a nosotros a partir de la experiencia que nos van a contar en este video, ¿ya? Eh, ¿Qué podemos hacer? Entonces, muchas cosas, ¿no? Como agentes de salud, como agentes comunitarios, ¿ya? La primera es ser conscientes del estigma que reproducimos, ¿no? O sea, conocer el estigma, ¿no? No hacer como que no existe, sino que es saber que muy probablemente reproduciremos estigma, ¿no? Y entonces ir y buscarlos, entenderlos, ¿no? Que es lo segundo, ¿cierto? Aprender y conocer sobre el estigma. Eh, Conocer, por ejemplo, cómo se presenta el estigma, lo que hablábamos antes, ¿no? Los dominios del estigma. Cómo uno puede tener ideas claras y no estigmatizantes y, sin embargo, actuar de manera estigmatizante, ¿sí? Si sabemos que eso existe, entonces podemos reconocerlo también en nosotros, ¿ya? Y en quienes están cerca de nosotros. Por supuesto que si trabajamos en la red de salud o prestando ayuda, podemos generar prácticas deliberadas, digamos, prácticas específicas para abordar el estigma y sus consecuencias, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ya
sabemos que uno de los riesgos del estigma, consecuencias del estigma, son los diagnósticos eclipsados, pues entonces podemos generar procedimientos donde prestemos especial atención al diagnóstico de salud física de las personas con problemas de salud mental, ¿ya? Y de esa manera compensar un poco la posibilidad de que se presente un diagnóstico eclipsado, ¿ya? Eso se puede hacer, ¿ya? Lo mismo que también generando accesos distintos para las personas con problemas de salud mental, ¿sí? Para compensar problemas de acceso que ya sabemos que el estigma puede producir, ¿ya? Los procedimientos de mantención o de rescate se llama cuando la red de salud hace acciones para ir a buscar a personas que no están viniendo a su atención, ¿sí? O que se desaparecen, digamos, un par de semanas, de rescate de ir y buscarlo, ¿no? No solamente esperar, no solamente llamar, sino que ir a donde vive, a ver qué pasa. Esas prácticas también podrían ayudar a combatir, digamos, las consecuencias de acceso que el estigma produce, ¿ya? Por supuesto que desarrollar acciones de educación en salud mental y contacto social, ¿sí? En la comunidad o en la red de salud, ya sabemos que podrían ser efectivas, ¿ya? Insistir en el tema de que, sobre todo, aquellas que incluyen el elemento de contacto social, ¿ya? Debemos tratar de fortalecer, de promover que se produzcan espacios de encuentro, ¿sí? Y espacios de contacto social entre personas con problemas de salud mental y personas en las que queremos intervenir el estigma, ¿no? En las que queremos reducir el estigma, ya sea otra vez la comunidad, o trabajadores de la salud, o agentes comunitarios, etc. Y por último, por supuesto, vincularse y apoyar organizaciones sociales y comunitarias en salud mental que estén desarrollando estrategias del orgullo, ¿no? El orgullo loco, vincularse con ellos, conocer qué hacen, apoyarlos desde lo que nosotros podemos hacer, ¿ya? Pues puede ser una estrategia también efectiva para combatir el autoestima, ¿sí? Eh, bueno, aquí hay algunas ideas, ya ven que esto es más bien un mapa acerca del estigma, una especie de introducción del estigma, pero ustedes podrían querer desarrollar cada uno de estos elementos y si siguen la pista de alguno de los autores de los cuales hemos hablado, ¿sí? Si pueden ver el video, van a tener más contenidos para ir nutriendo lo que conocen sobre estigma, ¿ya? Eh, Como es natural en este espacio, en esta fórmula académica, digamos, en la que estamos, van a quedar algunas actividades de foro, ¿ya? Dos actividades son las que les voy a sugerir. La primera es esta, que es una reflexión, ¿ya? A partir de este módulo, de lo que hemos visto acá, y también a partir del video que les he sugerido como recurso, ¿sí? Les pido que piensen en su espacio de desarrollo como estudiantes, ¿sí? Como trabajadores de la salud o como agentes comunitarios, ¿ya? En el espacio que les toca, donde ustedes están, ¿sí? Y pensando en ese espacio, se respondan las tres preguntas que están aquí descritas. La primera es, ¿qué manifestaciones de estigma hacia la salud mental puedes identificar en este espacio donde tú te desarrollas? Eh, Piensa ampliamente, ¿no? O sea, qué estigmas sociales hay, qué estigmas comunitarios es posible identificar, qué estigmas también las instituciones reproducen, ¿sí? Qué estigmas familiares uno puede ver si es que uno conoce, digamos, eh, a personas con problemas de salud mental y su familia, ¿sí? ¿Qué formas de estigmas se reproducen allí? ¿Ya? Eh, Sería bueno que ustedes pudieran dar un ejemplo, ¿ya? Y eso lo podríamos discutir. En segundo lugar, ¿qué expresiones de estigma hacia la salud mental puedes identificar en ti mismo, en ti misma, ¿sí? En tus actividades regulares como estudiante, o como trabajador de salud, o como gestor comunitario, ¿sí? De nuevo, les pido que, los invito, las invito a que describan un ejemplo concreto, ¿sí? De una práctica que ustedes mismos identifican que reproducen y que es estigmatizante, ¿ya? Eh, Otra vez puede ser a nivel afectivo o conductual, ¿ya? De hecho, muy probablemente, todas y todos ustedes no van a tener pensamientos estigmatizantes a nivel de conocimiento. Muy probablemente sí, nosotros podamos reconocer en nosotros mismos probablemente conductas estigmatizantes más que pensamientos estigmatizantes, ¿sí? Y la última pregunta
es qué intervenciones para reducir el estigma o enfrentar sus consecuencias podrían implementarse en tu comunidad o lugar de trabajo. Les pido aquí que piensen en una estrategia en concreto, ¿sí? Un poco de las que hemos podido desarrollar en las últimas láminas, pero que resulta adecuada y realista, ¿no? Ese es el ejercicio, ¿no? Algo que se podría hacer de verdad, ¿ya? Realistamente con los recursos que hay y que pudiera ser bien recibido por las personas con las que ustedes trabajan, ¿sí? Pero que además resulte efectiva, ¿no? O sea, ya sabemos, por ejemplo, que la educación podría ayudar, pero el contacto social es más efectivo. Ya sabemos que el orgullo podría ser efectivo. Bueno, ¿cómo? Con esas marcas ustedes podrían pensar en una estrategia en su comunidad específica, ¿sí? Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad es al mismo tiempo una actividad y al mismo tiempo una petición de colaboración. Estamos haciendo en este momento un estudio acerca de un diagnóstico de estigma en Chile, ¿sí? Es un estigma, un diagnóstico que tiene una encuesta online, ¿sí? Que es para población general, para cualquier persona, pero también si las personas que responden tienen un problema de salud mental, un diagnóstico, diagnosticado, eh, se les va a invitar a contestar otra encuesta que es especialmente para eso, y o si las personas son familiares de alguien con un diagnóstico, también se les va a invitar a responder otra encuesta, ¿ya? Esto les va a tardar 10 minutos o 20 minutos, ya depende de cuántas tengan que responder. Ahí está el link, ¿ya? Y de esta manera ustedes van a poder, por supuesto, colaborar con este estudio, ¿ya? También pueden difundirlo abiertamente con quienes quieran. Se va a mantener por un tiempo online, digamos, y abierto, para que podamos completar este diagnóstico con muchas personas. Bueno, pero por supuesto les quiero pedir que respondan honestamente, digamos, el cuestionario, pero que también aprovechen de pensar, cuando vayan respondiendo, qué cosas son las que se están midiendo, ¿no? Qué cosas sobre el estigma nos muestra cada pregunta, ¿no? De qué manera cada pregunta está midiendo algún dominio en particular del estigma, ¿no? Eh, Porque nos va a permitir de nuevo conocer eh, cómo, cómo se comprende, u otros elementos para comprender el estigma y la salud mental. Así que bueno, les agradezco su atención. Las invito y los invito a revisar la presentación, a pinchar los links que aquí se han sugerido y probablemente nos encontremos más adelante en otro momento con otro tema, ¿sí? Les deseo una buena actividad en relación a estima salud mental y espero que esto haya sido motivador e informativo para ustedes. Que estén muy bien, hasta luego, muchas gracias.